Continuando con los temas de aritmética, en esta oportunidad trataremos sobre sistemas de numeración. Aquí estamos observando el primer ejercicio que nos dice ABC en base 8 es igual a 253. Nuestro número principal es el 253, que no tiene base visible. Sabemos que si no tiene base debemos suponer que es 10. Bien, entonces 253 no tiene base visible, pero el primer número, ABC, sí tiene base visible, que es 8. Ahora, como nuestro número principal, 253, no tiene base visible, se encuentra en el otro número, vamos a resolver este ejercicio por divisiones sucesivas. Esto es, vamos a dividir sucesivamente 253 entre 8. Aplicando el método de divisiones sucesivas, tenemos 253 entre 8. Nos da un residuo de 5. Luego el 31 que nos queda, lo volvemos a dividir entre 8. Y nos da un residuo de 7 con un cociente 3. Luego este cociente, como es menor a la base solicitada, 8, entonces la división concluye ahí. ¿Cómo serían los números? ¿Cómo ordenaríamos los números? Desde el final hacia el principio. Y el último cociente es 3, seguimos con el penúltimo residuo 7 y llegamos hasta el primer residuo que es 5. Entonces el número sería 3, 7, 5. Ahora sabemos que el número 253 es 375 en base 8, que es igual a ABC en base 8. Entonces la primera cifra del primer número deberá ser igual a la primera del segundo número y así sucesivamente. Entonces tendremos que A vale 3, luego B, que está en segundo lugar, vale 7, que también está en segundo lugar. Luego C, que está en tercer lugar, vale 5, que es el otro número cuya cifra está en tercer lugar. Ahora, para sumar A más B más C, que es lo que nos están solicitando, tendremos que sería 3 más 7 más 5, cuyo valor es 15. Bien, en este segundo ejercicio, diferente del anterior, tenemos el número 632 en base 7 igualado a un número de variables A, B, C. En este caso, el número principal 632 tiene base visible, que es 7. Por lo tanto, se puede resolver por dos métodos diferentes: el método de Ruffini o el método de descomposición polinómica. En este caso vamos a resolverlo por el método de Ruffini. Vamos a resolver el número 632 en base 7 a base decimal por el método de Ruffini. Ubicamos las cifras en la parte superior, 6, 3, 2. Al lado izquierdo la base 7. La primera cifra baja automáticamente y la multiplicamos con la base. Luego 6 por 7 nos da 42, que lo ubicamos en la cifra siguiente y tenemos 42 más 3 nos da 45. Este resultado de 45 lo multiplicamos nuevamente con el 7. Nos da 315, que lo agregamos a la siguiente cifra con la cual sumamos 315 más 2, 317.
Este resultado obtenido es el número en base decimal. El número hallado es 317, que se iguala a ABC. De acuerdo a esto, A vale 3, B vale 1, C vale 7 y la suma de A más B más C es 11. En este ejercicio observamos que los números se encuentran en bases diferentes de 10. El primer número está en base 9 y el siguiente número está en base 11. Nuestro número principal, el que no lleva las variables, 624 en base 9, lo vamos a convertir a base decimal. Este procedimiento se realiza siempre y en todos los casos similares. Y los métodos a usar son el método de Ruffini y método de descomposición polinómica. Vamos a convertir el 624 en base 9 por el método de Ruffini. Estamos convirtiendo el 624 de base 9 a base decimal por el método de Ruffini. Tenemos 6, 2, 4, base 9 al lado izquierdo. Bajamos la primera cifra 6 por el 9, 54, más 2 da 56, 56 por 9, 504, más 4 nos da 508. Ya tenemos nuestro número en base decimal. Ahora a la base solicitada, que es base 11, para lo cual vamos a realizar divisiones sucesivas. Esto es 508 entre 11. Bien, sabemos que el número 624 en base 9 es 508. Ahora, 508 ya se encuentra en base decimal. Podemos seguir con el siguiente procedimiento, que es convertirlo a base 11. De base decimal a una base diferente de 10, aplicamos el método de divisiones sucesivas. 508 lo vamos a dividir entre 11. Dividiendo 508 entre 11 obtenemos nuestro primer residuo, que es 2. Luego 46 entre 11 obtenemos nuestro segundo residuo, que es 2. Como nos quedó un cociente de 4, que es menor a la base solicitada 11, entonces la división termina ahí. Y si continuamos del final para adelante para obtener el número sería 422, es decir, 422 en base 11. Así tenemos que el 422 en base 11 va a ser igual a ABC en base 11. Y siguiendo el orden del número con el orden de las variables, tenemos que 4 es el valor de A, 2 es el valor de B y el último 2 es el valor de C. Así tenemos que A más B más C es igual a 8. 4 más 2 es 8. En el ejercicio 4 tenemos un ejercicio de decimales. 0,324 es igual a 0,ABC en base 8. Es decir, el número principal, el número 0,324, lo vamos a convertir a base 8. Para lo cual usamos el método de multiplicaciones sucesivas. Tenemos el 0,324 que lo multiplicamos por 8, que es la base solicitada. Y nos da un resultado de 2,592. Ahora,
le quitamos la parte entera, es decir, el número 02. Si observamos al primer resultado, 2,592, le quitamos la parte entera y nos queda el 0,592, que lo volvemos a multiplicar por 8 y nos da como resultado 4,736. Si le quitamos la parte entera, nos va a quedar 0,736. Seguimos con el 0,736 multiplicado por 8 nuevamente y nos da un resultado de 5,888. Ahora, como nosotros queremos 3 decimales, entonces la multiplicación la vamos a dejar ahí. Si quisiéramos más de 3 decimales, tendríamos que hacer más multiplicaciones. Por ejemplo, si yo quisiera 5 decimales, tendría que hacer 5 multiplicaciones con el mismo procedimiento. Ahora el resultado es 0, decimal y escribimos los siguientes decimales en el orden que han aparecido los números enteros como resultado de las multiplicaciones. En la primera multiplicación es 2, en la segunda 4 y en la tercera 5. Por lo tanto, el número 0,324 es igual a 0,245 en base 8, que es igual a 0,ABC en base 8. Y podemos obtener el valor de cada una de las variables. A vale 2, B vale 4, C vale 5, porque ambos están en base 8. Es posible la igualación. Por lo tanto, A más B más C nos da 11. Ahora vamos a desarrollar un quinto ejercicio, donde 0,312 en base 4 es igual a 0,ABC. Observamos que el número principal, 0,312, tiene la base visible que es 4. Por lo tanto, aquí realizaremos divisiones, o sea, dividir cada cifra del número entre 4. Tenemos la primera cifra 3 sobre 4. Por ser la primera, el exponente de 4 será 1. Luego 1 sobre 4 al cuadrado. Por ser la segunda, el 4 está elevado al cuadrado o exponente 2. Más 2 sobre 4 al cubo. Por ser la tercera, el 4, la base tiene exponente 3. 4 al cubo. Y desarrollamos las tres fracciones. Desarrollando las potencias tenemos 3 cuartos, 4 al cuadrado 16, más un 16, 4 al cubo es 64, más 2 64. De las tres fracciones, sus denominadores 4, 16, 64, es obvio que el mínimo común múltiplo será el mayor de los denominadores. En este caso es el número 64. Para sumar las tres fracciones, 3 cuartos más un 16avo más 2 64avos, el mínimo es 64. Luego 64 entre 4, la primera fracción nos da 16. 16 por 3, que es su numerador, es 48. Luego en la segunda fracción, 64 entre 16, 4. Por el 1, 4. La tercera fracción, 64 entre 64, 1. Por el 2, 2. Si sumamos los números que están en la parte del numerador, 48, 4 y 2 nos da 54. Sobre el mínimo común múltiplo que es 64.
Dividiendo el 54 entre 64 nos da 0,84375. Como necesitamos un decimal de 3 cifras, observamos que la cuarta cifra es un número mayor a 5. Por lo tanto, la tercera cifra decimal, es decir, el milésimo, va a aumentar de 3 a 4, dado que la siguiente es mayor a 5. Con la cifra aproximada 0,844 lo igualamos con 0,ABC, determinando que A vale 8, B vale 4, C vale 4, según el orden en que están. Y como nos piden la suma de las tres variables, tenemos que A más B más C, 8 más 4 más 4, nos da 16.